El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una carta de separación cuando se divorciara de ella? Jesús le contestó: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde el nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hemos notado, queridos hermanos, en el Evangelio que muchas veces Jesús termina con alguna expresión que nos deja como en una cierta incertidumbre. Por ejemplo, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Después de decir una parábola, dice estas expresiones. Y entonces, ¿a qué se refiere con eso? Y hoy nos dice también al final de la respuesta de la pregunta: que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Expresiones como estas de Jesús nos enseñan que lo que viene de Dios al hombre a veces no le interesa entenderlo y creerlo así. O sea, el que quiera aceptarlo, que lo acepte, y el que no, pues que no lo acepte. La invitación y el llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios siempre será libre, el que quiera. Esta es la voluntad de Dios, el que quiera cumplirla, que la cumpla. Y la pregunta viene entonces sobre el matrimonio, hoy en este pasaje que hemos escuchado. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? En la cultura de este tiempo de Jesús está sobrevalorada, podríamos decir, la situación del hombre por encima de la mujer. Y por eso la pregunta es: ¿al hombre le está permitido divorciarse? Y no es la pregunta a la mujer, porque en ese tiempo pues la cultura así es. Jesús les hace ver la igualdad de hombre y mujer. Y
Por eso se remonta hasta el principio y les dice: ustedes no han leído en la Escritura lo que Dios hizo desde el principio. Los creó hombre y mujer. Entonces el hombre no está por encima de la mujer. Hombre y mujer creados iguales por Dios desde el principio. Y por eso también escribió que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos harán una sola cosa. Entonces ya no hay dos, sino una sola carne. Es una sola carne. Y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. Nadie puede separar lo que Dios ha unido. Y pues los fariseos le traen un argumento, además, cierto, y le dicen: entonces, ¿por qué Moisés sí permitió? Y Moisés es toda una autoridad en la Sagrada Escritura, no es cualquier persona, es toda la autoridad que Dios había elegido en la tierra. Moisés, ¿por qué él sí permitió que el hombre diera una carta de divorcio cuando éste se divorciara? Jesús no dudó en responder de una manera tajante: por la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no fue así. Entonces Jesús desaprueba lo que Moisés concedió al pueblo. ¿Lo está desaprobando? Porque Moisés tiene la autoridad de Dios. Y si en algún momento permitió el divorcio, pues lo hizo como elegido por Dios para llevar a su pueblo a la liberación. Lo hizo conduciendo al pueblo de Dios. Por eso Jesús dice que Moisés lo hizo por la dureza del corazón de ustedes, pero no fue así desde el principio. ¿Cómo nosotros podemos conceder ciertas cosas, ¿sí?, que no están conforme a lo que Dios ha hecho en el origen? Pero ¿por qué lo podemos conceder? Hoy, por ejemplo, se acercan a una parroquia y quieren algunos recibir el matrimonio o algún otro sacramento, y la gente pide excepciones. Haga una excepción conmigo, haga una excepción. Yo no puedo hacerlo. Y empiezan a buscar argumentos y empiezan a tratar de convencer, y que hágalo por favor, mire por el bien del niño, mire por el bien de esto. Y personas muy cristianas, muy católicas, muy acercadas, tratan de pedir concesiones. Y nosotros no somos tan fuertes a veces como para permanecer en ese no puedo hacerlo, no debo hacerlo. Y con tal de que no estén molestando ya más, con tal de que ellos cumplan con aquello que dicen, de que vamos a enseñarle a nuestro hijo a que crea, a que aprenda la doctrina, pero háganoslo. Confiando a veces en eso, uno accede a hacer algo que no debe hacer, así como Moisés. Por eso la respuesta de Jesús fue: por la dureza del corazón de ustedes. Hoy tendríamos que decir, si Jesús preguntara también, ¿por qué
el padre hizo esto? ¿Por qué el sacerdote hizo esto? ¿Por qué el obispo hizo esto? ¿Por qué el papa entonces ha concedido esto? Por la dureza y la ignorancia de ustedes. Dureza del corazón de ustedes e ignorancia. Por eso lo ha hecho, porque ustedes no conocen y piden lo que no conocen, exigen lo que no conocen incluso, queriendo incluso cargar una conciencia tanto del obispo, del sacerdote o del papa. ¿Por qué me niegan el sacramento? Cuando no se le está negando, se le está pidiendo que haga las cosas como deben ser. Uno es libre de recibir los sacramentos donde uno quiera. Sí, nada más que todo hay que hacerlo como debe ser. Y hay hasta quienes dicen, pues si antes ni siquiera era así, ni pedían tantos requisitos ni nada. Yo a veces les he dicho a algunos, ¿usted no se ha casado antes o sí? ¿O ya se casó antes de qué año me está hablando usted? ¿Cómo es que dice que no pedía nada? O que no pedían todos estos requisitos. Usted no conoce ni siquiera la historia de la iglesia. Pero ¿cómo se busca entonces tener la concesión? Moisés concedió, es una concesión. Y Jesús da la respuesta, ¿por qué lo hizo Moisés? Por la dureza del corazón de ustedes. Jesús no culpa a Moisés de eso que les concedió, sino a ustedes, la dureza del corazón de ustedes. Y hay que ir al principio, sí, hay que ir a la fuente de la Escritura. Y remonta al libro del Génesis, la creación del hombre y la mujer. ¿Sí? Y después Jesús ya explica un poco sobre el matrimonio, qué pasa con los que se divorcian, a qué se exponen. ¿Sí? Después de que explica a qué se expone el que se divorcia, también dice Jesús, miren, y hay que tener en cuenta que no todos son llamados al matrimonio. Unos desde el nacimiento son incapaces para el matrimonio. Y aquí, aunque Jesús habla directamente del hombre, porque pues tiene esa valoración en la cultura, y dice que muchos hombres que son incapaces para el matrimonio, no son llamados para el matrimonio, no tienen la capacidad para eso. Otros han sido hechos por los hombres, los han hecho incapaces, ¿sí? Y otros más renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. Sí, aun cuando pudieran realmente, no tuvieran ninguna dificultad para el matrimonio, renuncian a él por el reino de los cielos. Y es aquí cuando encontramos también esta elección del sacerdote, del obispo, de las religiosas, de las consagradas, que renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. No porque dijeran algunos, este se fue al seminario de padrecito porque no le gustan las mujeres. O al revés, esta se fue de monjita porque no le gustan los hombres. O al revés, esta no se casó y se quedó de amargada solterona, y este igual de amargado solterón. La soltería es una vocación y renuncia quizás al matrimonio por algo mejor, el reino de los cielos. Ahí encontramos a las mujeres consagradas, que no son ni religiosas, ¿sí? O consagrados, hombres que no son ni religiosos, pero que entregan su vida al servicio de Dios. Por eso, por el reino de los cielos. No es que le huyamos al compromiso del matrimonio, ¿tá? Y que digan, pues estos le han de tener miedo al matrimonio, por eso están acá. No, por el reino de Dios, dice Jesús. Bueno, podríamos seguir hablando mucho, hay mucho
que aprender de esto que Jesús nos enseña en este texto de la Escritura. Hay mucho que pudiéramos reflexionar. Hoy pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de valorar la vocación que nos ha dado. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿En qué condición nos encontramos en este momento? Los matrimonios agradezcan a Dios esta vocación que les dio, aun cuando ya no está su esposo, ya el matrimonio ha terminado ahí esta unión, pues la unión es hasta que la muerte les separe. Aun cuando ya no viva el esposo o la esposa, pues den gracias a Dios por todo lo que pudieron vivir y disfrutar y el fruto que Dios esperaba de ustedes, el fruto que Dios esperaba de los esposos. Y pidámosle también para que las uniones que hoy se dan entre hombre y mujer y que son uniones ilegítimas, como dice Jesús, algún día puedan legitimarse por el sacramento del matrimonio. No hay uniones de las que Dios pudiera aceptar en la iglesia, uniones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que son ilegítimas, pero que además ni siquiera serían aceptadas en algún momento en la iglesia, ni siquiera por la dureza del corazón como hizo Moisés. ¿Cuáles uniones no son? Pues las uniones entre hombres o las uniones entre mujeres. Eso no es lo que Dios quiere. Ellos no podrían recibir el sacramento. Son libres de vivir como quieran, ¿sí? La iglesia tampoco les rechaza como personas, ¿sí? Pero recibir el sacramento no es posible. Ahí no habría ninguna validez de sacramento, pues no sería lo que Dios ha hecho desde el origen. La unión que puede legitimarse es solamente la unión entre un hombre y una mujer, quienes no tienen ahora el sacramento del matrimonio y que algún día podría legitimarse con el sacramento. Pidamos al Señor por estas parejas para que Dios les llene de su gracia, les bendiga y muy pronto puedan ser legítimamente esposos ante Dios y ante su pueblo. Que así sea.